La inteligencia artificial está transformando muchas industrias, pero su impacto en la medicina, especialmente en el diagnóstico médico, es particularmente significativo. Un ejemplo emblemático de esta revolución es IBM Watson, una plataforma de inteligencia artificial que no solo procesa información a una velocidad inimaginable para un humano, sino que también tiene el potencial de mejorar drásticamente la precisión de los diagnósticos y la personalización del tratamiento. IBM Watson es capaz de analizar la información de millones de documentos médicos, incluyendo historiales de pacientes, estudios de casos y ensayos clínicos. Esta capacidad no solo le permite formular diagnósticos, sino también recomendar tratamientos basados en evidencias actualizadas y en las guías médicas más recientes. Su velocidad y precisión ofrecen un apoyo inestimable en la toma de decisiones clínicas, especialmente en campos muy complejos y cada día más importantes como es la oncología. En la práctica clínica, Watson ha demostrado ser a día de hoy una herramienta casi que diría imprescindible. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, Watson analiza el historial médico del paciente, compara los tratamientos anteriores y los resultados y luego sugiere las opciones de tratamiento que mejor se alinean con las guías de práctica clínica actualizadas. Esto fue evidente en un hospital donde Watson sugirió un plan de tratamiento para un paciente con cáncer que había sido pasado por alto en evaluaciones anteriores, lo cual resultó en un tratamiento altamente efectivo y específico. La eficiencia de Watson no solo es impresionante, sino también es vital, literalmente. En enfermedades donde el tiempo es crucial, como son los cánceres rápidamente progresivos, la capacidad de inteligencias artificiales como Watson para reducir el tiempo de diagnóstico de semanas a apenas unas horas puede ser decisiva en el pronóstico del paciente. Este aspecto de la inteligencia artificial en medicina es totalmente crucial, ya que la rapidez en la implementación del tratamiento adecuado es a menudo tan importante como el diagnóstico del mismo. No obstante, la implementación de la IA como Watson no está exenta de desafíos. La precisión de Watson depende de la calidad y de la actualización de los datos que procesa. Por lo tanto, un error en los datos puede llevar a recomendaciones erróneas, lo que subraya la necesidad de mantener bases de datos precisas y actualizadas. Además, la adopción de estas tecnologías conlleva preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los pacientes, un tema que aún está en el centro de estos intensos debates éticos y legales. Vamos a ser claros, la inteligencia artificial puede procesar información más rápido que cualquier médico humano. Esto significa diagnósticos más rápidos, tratamientos personalizados y, lo más importante, salvar vidas. Para profundizar en cómo la IA está influyendo en la práctica médica actual, vamos a tomar como referencia al doctor Alejandro Torres, un reconocido médico con más de 20 años de experiencia en oncología y un pionero en la integración de tecnologías de inteligencia artificial como IBM Watson en su práctica diaria. El doctor Torres comenzó destacando cómo la IA ha revolucionado el campo de la ecología. En palabras textuales dice: la capacidad de IBM Watson para analizar grandes volúmenes de datos médicos y estudios clínicos ha sido crucial en el tratamiento de cánceres complejos. En uno de los casos, Watson ayudó a identificar una terapia dirigida para un paciente con cáncer de pulmón que había mostrado resistencia a los tratamientos convencionales, y la sugerencia de Watson, basada en una revisión de la literatura actual y muy profunda, resultó ser altamente efectiva y permitió prolongar la vida de este paciente. Uno de los ejemplos más impactantes que el doctor Torres compartió fue el de una joven paciente con un tipo raro de cáncer de ovario. El caso era extremadamente difícil debido a la agresividad de este cáncer y a la falta de opciones terapéuticas evidentes, según decía el doctor. Watson analizó su información genética junto con datos de ensayos clínicos que había disponibles y propuso un tratamiento experimental que aún no había sido considerado por el equipo médico. Fijaos que esta opción no solo estabilizó la enfermedad, sino que mejoró notablemente la calidad de vida de este paciente.
Además de mejorar la precisión del tratamiento, la IA también ha sido fundamental en la reducción del tiempo de diagnóstico. En otro caso, un paciente presentaba síntomas que podían atribuirse a múltiples enfermedades comunes, según dice el doctor Torres. La IA fue capaz de correlacionar los síntomas con patrones menos comunes y sugerir pruebas específicas que aceleraron el diagnóstico de una enfermedad autoinmune muy rara, lo que les permitió comenzar el tratamiento adecuado mucho más rápidamente. Pero a pesar de todos estos avances, el doctor Torres no esquiva las complicaciones que conlleva el uso de la inteligencia artificial, donde comenta que el principal desafío es asegurar la precisión de los datos que alimentan a estas máquinas, porque como veíamos antes, un error en los datos puede llevar a un diagnóstico erróneo o a un tratamiento inadecuado, ¿no? Además está la preocupación constante sobre esta privacidad de los datos de los pacientes, de, bueno, pues si puede ser vulnerable y acceder a ella personas que no deberían. Pero no todo lo que brilla es oro. Con la inteligencia artificial tomando decisiones médicas, la pregunta es, ¿dónde trazamos la línea? ¿Qué pasa con la intuición médica y ese toque humano? La medicina no es solo una ciencia, es también un arte que implica sutilezas y matices que no siempre pueden ser cuantificados o analizados por algoritmos. La intuición médica desarrollada a través de los años de práctica y de experiencia juega un papel crucial en esta toma de decisiones. Los médicos a menudo toman estas decisiones basadas en patrones que no están explícitamente definidos en una literatura médica o en señales sutiles que no son evidentes a través de un análisis de datos. Pero más allá de la capacidad de diagnóstico y tratamiento, el toque humano en la medicina implica empatía, implica comprensión y una comunicación efectiva con el paciente. La relación médico-paciente es fundamental para un tratamiento efectivo, ya que un buen médico no solo trata una enfermedad, sino que también cuida a una persona. La confianza, el confort, la seguridad que los pacientes sienten al ser tratados por seres humanos son difíciles, por no decir imposibles, de replicar con máquinas por más avanzadas que sean. La dependencia excesiva en la inteligencia artificial podría llevar a una despersonalización de la atención médica, donde los pacientes se sientan como números en un sistema en lugar de seres humanos con necesidades y preocupaciones únicas. Además, aunque la IA puede ofrecer recomendaciones basadas en datos, no puede manejar excepciones o situaciones no típicas con la misma destreza que lo hace un médico experimentado. El uso de la IA también plantea preguntas éticas importantes. ¿Quién es el responsable cuando un diagnóstico de inteligencia artificial es incorrecto? ¿Cómo se manejan los errores? ¿Se están tomando decisiones sobre tratamientos basados únicamente en consideraciones de coste-efectividad calculada por algoritmos? Estas son preguntas importantes que necesitan ser abordadas a medida que avanzamos hacia una mayor integración de la inteligencia artificial en la medicina. La clave está en encontrar, como todo, un equilibrio entre aprovechar la capacidad de la IA para mejorar la capacidad de la atención médica y mantener la esencia de la medicina como una práctica fundamentalmente humana. Y esto implica establecer límites claros sobre dónde y cómo se utiliza la inteligencia artificial, asegurando que complementa pero no reemplaza el juicio humano. La regulación, la formación continua de los profesionales médicos sobre las nuevas tecnologías y la inclusión de consideraciones éticas en el desarrollo de la tecnología son pasos cruciales para mantener este equilibrio. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Confías en una máquina con tu vida? ¿Qué pasa con los errores de programación o los sesgos en los datos que alimentan a estas máquinas? A continuación quiero explorar un caso real que ilustra estas preocupaciones. Es el caso de Sara, es un nombre ficticio para preservar la privacidad de esta mujer de 34 años de edad que experimentó síntomas como fatiga extrema, pérdida de peso y fiebre intermitente durante varios meses. Sus médicos recurrieron a una herramienta de inteligencia artificial diseñada para analizar síntomas y realizar diagnósticos preliminares basados en patrones de enfermedades conocidas. La inteligencia artificial, después de procesar los síntomas de Sara y compararlos con su base de datos, sugirió que ella sufría una depresión severa y estrés crónico basándose en el perfil común de estos síntomas. Sin embargo, el médico que trataba a Sara, al revisar este diagnóstico, sintió que algo no cuadraba. A pesar de que los síntomas podrían encajar con un diagnóstico de depresión, la intensidad y la naturaleza física de los mismos le hicieron sospechar de una posible causa subyacente más
grave. Por lo que el médico decidió ignorar la recomendación de la inteligencia artificial y procedió a realizar pruebas adicionales, incluyendo análisis de sangre mucho más específicos y una biopsia de un ganglio linfático que estaba algo inflamado. Fíjate que las pruebas revelaron que Sara no sufría de depresión, sino de una forma inicial de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático. El tratamiento oportuno fue crucial y gracias a la intervención humana del médico que cuestionó el diagnóstico de la inteligencia artificial, Sara pudo recibir la terapia adecuada para su condición real, lo que obviamente mejoró sus perspectivas de recuperación. El error en el diagnóstico de la IA se debió en este caso a varios factores. Primero, el entrenamiento de esta inteligencia artificial se había realizado con un conjunto de datos que tenía una representación insuficiente de casos raros como son el linfoma de Hodgkin en comparación con condiciones más comunes como puede ser la depresión, donde hay mucha más información. Además, el sesgo de confirmación y la falta de actualización de las bases de datos con informaciones más recientes contribuyeron a esta decisión errónea. Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener un equilibrio entre la tecnología y el juicio humano. Aunque la inteligencia artificial pueda ser una herramienta poderosa, los médicos deben estar siempre alerta y dispuestos a cuestionar sus resultados. También destaca la necesidad de mejorar los sistemas de IA mediante una formación con conjuntos de datos mucho más amplios y variados y una constante revisión para minimizar los sesgos. En esta era de oro de la información, la privacidad es más relevante que nunca. Tus datos médicos son oro puro para la inteligencia artificial, pero ¿están seguros? La recopilación de datos médicos para sistemas de inteligencia artificial se realiza a través de distintas fuentes. Esto incluye registros electrónicos de salud de hospitales y clínicas, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes médicas como pueden ser rayos X y datos genéricos. Pero además están los wearables, ¿no? Estos relojes o teléfonos móviles, dispositivos básicamente de seguimientos de salud que proporcionan datos continuos sobre el bienestar del usuario. Esta información tiene un valor brutal para entrenar modelos de inteligencia artificial que puedan identificar estos patrones y hacer predicciones precisas sobre condiciones médicas. Pero el almacenamiento de datos médicos se lleva a cabo en sistemas altamente seguros, ¿no? Para proteger la información contra accesos no autorizados o violaciones de datos. Estos sistemas suelen estar protegidos por múltiples capas de seguridad que incluyen pues, desde encriptación de datos, autenticaciones fuertes y controles de accesos muy rigurosos para evitar accesos no permitidos. Muchas instituciones también optan por almacenar datos en la nube, donde pues, proveedores como Amazon Web Services o Web Cloud ofrecen soluciones específicas de cumplimiento y seguridad diseñadas para proteger datos tan sensibles como son la salud de las personas. El uso de datos médicos en inteligencia artificial tiene como objetivo principal mejorar los cuidados de salud mediante la personalización y la eficiencia. Estos datos alimentan algoritmos de aprendizaje automáticos y de aprendizaje profundo que pueden, diagnosticar enfermedades con una mayor precisión y en etapas tempranas, algo que como imaginarás es totalmente necesario, personalizar tratamientos basados en el perfil concreto genético del paciente, predecir, esto es súper importante, brotes de enfermedades o complicaciones en pacientes crónicos, automatizar tareas administrativas y clínicas para liberar tiempo a los médicos que puedan atender directamente al paciente, que esto es algo muy importante y de lo que hablábamos antes. Pero la mayor preocupación con la recopilación y el uso de datos médicos es, como veíamos, la privacidad y la seguridad del paciente, donde dentro de estos riesgos están las violaciones de datos, ¿no? Ciberataques a hospitales que han pasado, ¿no? A bases de datos médicas que pueden exponer información sensible y personal de una persona, el uso indebido de datos sin una regulación adecuada, que se utilicen para fines distintos, que es el cuidado de la salud, ¿no? Como pueden ser para temas de seguros o de marketing. El sesgo es en los datos. Fíjate que los datos recopilados pueden no ser representativos de toda la población, como vimos anteriormente, llegando a tener sesgos en los diagnósticos y en los tratamientos. Para mitigar todos estos riesgos existen a día de hoy regulaciones como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Esta es una ley de Estados Unidos que establece estándares nacionales para la protección de todos estos datos. Al final, todas estas normas variarán según el país, obviamente,
obviamente donde te encuentres. En el caso de la Unión Europea tenemos el GDPR, ¿no? que también tiene estrictas restricciones sobre el uso de estos datos personales. Pero miremos ahora hacia el futuro. La inteligencia artificial promete maravillas como la edición genética y tratamientos ultrapersonalizados, pero ¿estamos preparados para las consecuencias que todo esto nos va a traer? Y para ello quiero compartir opiniones de varios futuristas y críticos que reflexionan sobre los potenciales futuros de la inteligencia artificial en la medicina. Los más optimistas ven la inteligencia artificial como una herramienta que finalmente permitirá una medicina verdaderamente personalizada. La edición genética, por ejemplo, podría utilizarse para corregir mutaciones genéticas antes de que provoquen enfermedades, ¿no? Imagínate un mundo donde nadie tiene que sufrir por enfermedades genéticas porque podemos editar nuestros genes, como si casi de un ordenador se tratase, para prevenirlas antes de que sean un problema, ¿no? Y esto sugiere el doctor Martin Caspers, un prominente biotecnólogo. Pero además la capacidad de la IA para analizar grandes conjuntos de datos que puede llevar a tratamientos que se adapten a esa genética, el entorno y el estilo de vida de cada individuo. Según la doctora Lina Evans, que es especialista en inteligencia artificial médica, estamos en la cúspide del poder ofrecer tratamientos que no solo traten enfermedades, sino que también optimicen la salud general de una manera que sea única para cada persona, y esto es al final el foco común. Pero por el otro lado, los críticos, sin embargo, plantean serias preocupaciones éticas, especialmente con la parte de edición genética, que puede dar mucho que hablar, ¿no? Porque hay grandes preguntas que necesitamos responder, como afirma el doctor Samuel Gruber, que es un bioético. ¿Quién tiene derechos a editar tus genes? ¿O podría esta tecnología llevar a una nueva forma de desigualdad donde los ricos puedan permitirse ser mejores genéricamente? La seguridad de estas tecnologías también es una preocupación. Con la creciente cantidad de datos personales y genéticos necesarios para alimentar estos sistemas de inteligencia artificial, la privacidad se convierte, por lo tanto, en un problema crítico. Pero además hay preocupaciones sobre las consecuencias no intencionadas de la dependencia excesiva de la inteligencia artificial para tomar decisiones médicas. Depender demasiado de la IA podría llevar a una despersonalización de la atención médica, donde se subestime la importancia del juicio y la empatía humana, que esto habíamos hablado anteriormente. Pero la mayoría de los expertos coinciden en que, aunque la IA tiene el potencial de transformar la medicina para mejor, es esencial un enfoque equilibrado que considere tanto los beneficios como los riesgos. Como siempre, pues buscar ese equilibrio implementando regulaciones robustas, una educación pública sobre las nuevas tecnologías y el fomento de un diálogo continuo entre tecnólogos, médicos, pacientes y reguladores. Y todo esto va a ser clave para garantizar que la evolución de la inteligencia artificial en la medicina beneficie a todos sin comprometer valores éticos o la equidad. Así que, ¿es la inteligencia artificial en medicina nuestra salvación o nuestra invasión? La tecnología avanza a pasos agigantados, pero no debes olvidar la ética y la humanidad. Es hora de que tú que estás viendo y participando en este vídeo, ¿qué piensas? ¿Estás listo para confiar tu salud en la inteligencia artificial? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte para ver más vídeos como este. Y recuerda, la tecnología está aquí para quedarse, pero somos nosotros quienes decidimos cómo se utiliza. Hasta la próxima.